Oremos. Señor, agradecidos por este tiempo, pedimos que sea de mucho provecho para todos nosotros. Deseamos empezar con mucha anticipación estos temas y pedimos, Señor, que tu Espíritu nos guíe. Gracias por separar el tiempo para cada uno de los hermanos y, Señor, que al final podamos también interactuar con lo que se va a presentar. Guía al hermano que tiene la exposición esta noche, te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Carmen, ¿tienes el video del tráiler? ¿O tráiler se llama? Que no sea tan grande el tráiler. Sinceramente me atropelló. Gracias, Carmen. Gracias por el ánimo que das con esa presentación. Y esperemos que estemos de la misma manera motivados desde ahora hasta el final, ¿no? Que es una serie de estudios que vamos a estar revisando esta noche. Buenas noches, hermanos, con todos. Siempre es una bendición abrir Biblia con cada uno de ustedes y poder animarnos y desafiarnos en la palabra del Señor. Y esta noche, empezamos tal vez haciendo la pregunta que hice en un inicio la semana pasada, cuando estuvimos hablando sobre este tema. Si haríamos la pregunta, ¿cuál es la gran historia de la Biblia? ¿Cuál es esa gran historia? Y a propósito de Biblia, y haciendo esa pregunta, ¿cuál es la gran historia de la Biblia? En este mes de la Biblia, ¿no? Qué propicio que podemos hacer todo un recorrido o empezar un recorrido de esta gran historia que lo vamos a ir viendo. Ya en el trailer tenemos el tema que va a estar gobernando durante esta secuencia de temas. Pero ¿cuál es la gran historia de la Biblia? Mira, fíjense ustedes con su Biblia, si ustedes pueden dirigirse a la parte del índice. Todas las Biblias que tenemos, por lo menos las que tengo yo aquí en casa, tienen un índice. Y si, por favor, si ustedes pueden ir a la parte del índice de su Biblia, y ahí están la cantidad de libros, la cantidad de libros que hay en la Biblia. Y para cualquier lector de Biblia, como nosotros, o cualquier persona interesada en conocer algo más de la Biblia, mira, si uno se fija en el índice, tenemos ahí una secuencia de una cantidad de libros. Y ahí está, ¿no? Sería interesante que todos memoricemos todos los libros de la Biblia, cuántos libros hay. Pero fíjense ustedes la cantidad de libros, y en la versión que yo tengo es más o menos así, el doblez de la Biblia, y nos damos cuenta que es un libro grande. Y diríamos que es un libro abrumador, en un sentido de que es mucho para leer. Cualquiera de nosotros que hemos tenido una secuencia de lectura de Biblia, nos hemos dado cuenta de que hay mucho que leer, mucho que conocer de la Biblia, de este libro conocido como la Biblia.
Y a veces cuando estamos leyendo la Biblia, cuando estamos nosotros observando la Biblia, de pronto, si nosotros estamos leyendo en una historia, en cualquier parte de la Biblia, abrimos en cualquier parte de la Biblia, espero que eso no sea la forma de hacer devocionales, pero si lo abrimos en cualquier momento, la Biblia en cualquier parte, y observamos, mira, fácilmente nos podemos encontrar en genealogías largas, en conversaciones largas, en lista de lugares, geografía y todo lo demás. Y cuando estamos observando la Biblia, a veces, mira, fíjense ahí, tengo en la pantalla, fíjense esos árboles. Cuando estamos leyendo la Biblia y vemos que la Biblia es abrumador en cuanto a cantidad, extensión, en cuanto a historias, páginas y todo, empezamos a veces a tener esta perspectiva de leer la Biblia. Nos fijamos en el árbol. Fíjense ustedes en la imagen que tienen ahí. Nos fijamos en el árbol o en los árboles que están alrededor. Y a veces nuestra lectura de Biblia, cuando estamos leyendo la Biblia, nos fijamos así en árboles. Y uno se pregunta, ¿qué conexión tiene este árbol con el otro árbol? ¿Hay alguna conexión? ¿Cómo se conectan? Si yo estoy leyendo en un libro, por ejemplo, como Primera de Crónicas, y me pregunto, ¿y Primera de Crónicas cómo lo entiendo? ¿Cómo debo entenderlo? Y saben que una primera cosa que debemos reflexionar en esta noche, al hacernos esta pregunta, ¿cuál es la gran historia de la Biblia? Es que muchas veces en nuestra lectura de Biblia estamos fijándonos en los árboles y nos olvidamos del bosque. Y cuando nos olvidamos del bosque, no sabemos cómo encajar cada árbol que está ahí. Y creo que cuando hacemos la pregunta, ¿cuál es la gran historia de la Biblia? La intención de esta pregunta y la secuencia de esos temas es presentar este bosque, el panorama grande de la Biblia, que nos puede guiar a todos nosotros para conocer cuál es esta gran historia. Y sin tanto misterio, porque ya no hay misterio, porque ya hay la publicidad, la semana pasada ya hemos hablado sobre esto, la gran historia de la Biblia, la gran historia de la Biblia es la historia de Dios. Es la historia de Dios. Fíjense que cuando a nosotros nos encanta la historia, cuando comentamos, por ejemplo, nuestras raíces, nuestra familia, es historia, y conectamos y nos relacionamos de una y otra manera. Saben que en la Biblia, hermanos, encontramos esta maravillosa y gran historia, la historia de Dios. Y durante toda esta secuencia, esperemos, hermanos, que cada uno de nosotros nos sintamos desafiados, impactados por esta gran historia, la historia de Dios. Y entonces cuando hablamos acerca de la historia de Dios, mira, vayan ustedes otra vez a su Biblia, en la parte del índice, y miren el primer libro en su índice, está Génesis, el primer libro. Vayan ustedes al último libro de su Biblia, en el índice, es Apocalipsis. Pero desde Génesis a Apocalipsis hay una cantidad de otros libros. Y cuando decimos que ¿cuál es la gran historia de la Biblia? Es la historia de Dios. Uno se pregunta, ¿cómo Dios nos cuenta esta historia? Y vemos Génesis y vemos Apocalipsis y nos damos cuenta, ¿sabías tú, por ejemplo, que hay varios temas relacionados entre Génesis y Apocalipsis? Mira, para darnos cuenta el impacto de esta historia y que estamos por leer un libro único, que hemos comenzado en nuestra vida cristiana a leer un libro único, la Biblia. ¿Sabías que hay varios temas relacionados entre Génesis 1 al 3 y Apocalipsis 21? Miremos esto. Miren ustedes. Si uno revisa Génesis capítulo 1, versículo 1, encontramos el evento de los primeros cielos y la primera tierra. Ahora, vayamos al final de la Biblia, Apocalipsis 21, 1. Tenemos ahí la indicación, la revelación de un cielo nuevo y una tierra nueva. ¡Wow! ¿No? Miren otro evento. En Génesis 2 se menciona acerca del árbol de la vida.
en Apocalipsis 22:2 se vuelve a mencionar o aparece nuevamente el árbol de la vida. Ahí hay que corregir en el cuadro que tengo ahí. Aparece nuevamente la mención del árbol de la vida. Miren ustedes en Génesis capítulo 3. Tenemos ahí, aparece por primera vez la mención del diablo, de Satanás. Y fíjense en Apocalipsis 27 al 10, este personaje, el diablo, termina siendo lanzado al lago de fuego. Miren ustedes en Génesis capítulo 3, en el mismo Génesis capítulo 3, la muerte entró a la creación, y ahí tenemos todo el relato. Y miren ustedes en Apocalipsis 21:4, ya no habrá muerte. Entonces, mira, fíjense hermanos lo que Dios está haciendo en su palabra. Génesis a Apocalipsis. Este es el grueso del libro, esta es la revelación donde nosotros vamos a conocer la historia de Dios. Cómo Dios nos da a conocer esta historia. Y es una historia sorprendente. Es una historia que deseo que a cada uno de nosotros quedemos impactados por esta historia, que trascienda en nuestra vida, pero también trascienda en nuestra esperanza. Creo que esta historia, la historia de Dios, espero que eso provoque en nosotros, hermanos, cuando vayamos página a página, libro a libro, revisando durante este tiempo. Pero frente a todo esto, la gran historia de la Biblia, la historia de Dios, la pregunta es, ¿dónde encajas tú? ¿Dónde encajo yo? ¿Dónde encaja el hombre en esta historia, en la historia de Dios? ¿Dónde encajamos? Y nos vamos a dar cuenta de que una persona separado de la historia de Dios es una vida, es una historia personal sin sentido. La historia de Dios en la vida del hombre, en este caso lo vamos a ver después, que somos insertados en la historia de Dios, en los sucesos, en la manera como Dios va llevando su plan por la fe en Cristo, encuentra sentido en nuestra vida. Hermanos, si nosotros reflexionamos de esa manera, creo que encontramos suficiente consuelo para nuestro día en medio de lo que vivimos ahora, en medio de la desesperanza, en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas. Ver la historia de Dios, una historia que tiene un inicio, una historia que por la fe en Cristo nosotros somos ahora parte de esta historia, pero es una historia no acabada. Es una historia completada, pero todavía falta por concretarse. Y Dios está llevando a cabo su plan en la historia, en nuestra historia, la historia de Dios. Entonces, ahí tenemos frente a nosotros este gran tema, la gran historia de Dios. Este va a ser este tema que vamos a estar revisando de aquí en adelante y vamos a ir revisando paso a paso sobre esto. ¿Saben? Cuando hermanos, tratamos de entender un poco más acerca de la historia de Dios o la historia de redención, conocido en otra manera, algunas veces los estudios se dividen entre la creación, la caída, la redención y la nueva creación. Otras veces, para tratar de entender la historia, se hace conexiones, por ejemplo, con las profecías cumplidas, con trayectorias históricas, con temas, con tipologías, cuando venimos reflexionando acerca de ciertos eventos, personajes en el Antiguo Testamento, cómo eso apuntan al Nuevo Testamento. Y ahí tenemos varias maneras de acercarnos a esta gran historia. Pero la propuesta para este estudio que estamos empezando el día de hoy y vamos a continuar de aquí en adelante, Dios mediante, la propuesta que vamos a tener es que la trayectoria propuesta para nuestro estudio es esta. Y esto lo vamos a ir viendo paso a paso. Esta trayectoria propuesta para nuestro estudio, para conocer la gran historia de Dios, lo hemos dividido, o por lo menos es una secuencia que nos ayuda más o menos a seguir
la hilación de esta historia de Dios, empezamos con la creación. Aquí en la creación tenemos a Dios creando al hombre, a la mujer, creando todo, Génesis 1 y 2, y donde Dios tiene comunión con el hombre, donde Dios puede, el hombre, la creación misma pueda tener esa comunión con Dios y existe esa armonía en el Edén. Pero después de eso tenemos la caída. A partir de Génesis 3 en adelante, tenemos la caída donde el hombre cae en pecado, ahora va a sufrir las consecuencias, ahora ya no hay esa comunión con Dios, ya no hay esa comunión como había en el inicio, ya no hay, más bien son expulsados del jardín. Después de eso tenemos la siguiente sección, la promesa. Aquí especialmente tenemos la promesa abránica, y en esta promesa Dios promete a Abraham bendición, una bendición que tiene que ver con tierra, tiene que ver con bendición, la promesa. Después vamos a tener la otra sección, el Éxodo, que aquí es donde encontramos la narración acerca del pueblo de Dios en Egipto y cómo Dios de una manera sorprendente, como un gran libertador, sacó a su pueblo y lo condujo hacia Canaán, hacia la tierra prometida, y todo ese trayecto, ¿no? Que hay una serie de eventos que se desarrollan en ese momento, en este periodo. Y de ahí tenemos la tierra prometida, el Éxodo, de ahí tenemos la tierra prometida. En la tierra prometida está ahí el pueblo de Dios, toman posesión de la tierra que estaba ahí. El pueblo de Dios empieza a caer en pecado, empiezan a caer en idolatría. Dios castiga, Dios envía diferentes formas de salvación. Aparecen aquí una serie de eventos que ocurren en esta tierra prometida. Y aparecen los reyes, aparece la esperanza mesiánica y una serie de temas. Después tenemos a Jesús. En esta otra sección tenemos a Jesús como el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Ahora Dios está enviando a su único hijo, a Jesús. Y es en este hombre, en Jesús, el que fue a la cruz, en quien ahora nosotros podemos tener compañerismo con Dios, podemos tener comunión con Dios, así como lo fue en la creación. Después tenemos el regreso, es decir, aquí tenemos la gran esperanza del regreso de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Y durante este periodo tenemos al pueblo de Dios, aquellos que están viviendo esperando el regreso del Señor, que se hicieron pueblo de Dios por la fe en Cristo, mientras el Israel étnico aguarda las promesas de Dios en cuanto a cumplimiento total, y el pueblo de Dios está viviendo en base a su misión en este mundo. Y finalmente tenemos la nueva creación. La nueva creación, ahí tenemos todo se hace de nuevo, cielo nuevo, tierra nueva, y ahí tenemos la secuencia. Cuando nosotros miramos esto, hermanos, cuando nos preguntamos la gran historia de Dios, son estos sucesos que ocurren en nuestra historia, en nuestro tiempo. Y Dios viene guiando la historia. Dios viene interviniendo en la historia. Esta es una tremenda declaración, porque si decimos que Dios está guiando esta historia, mira, fíjense, desde la creación hasta la nueva creación, significa que tenemos a un Dios presente. Significa que tenemos a un Dios que actúa en nuestra historia, que actúa a través de su pueblo, que Dios sigue soberanamente guiando esta gran historia hasta su culminación. Qué alentador es saber, hermanos, hoy en día que Dios es un Dios presente. Es un Dios que está aquí, que está con nosotros. Tenemos enormes promesas para mencionar esto, la historia. Pero cuando tenemos esta historia, la historia de Dios,
Y uno se pregunta, ¿de dónde sacamos esta historia? Pues esta historia viene cuando Dios empezó a guiar a su pueblo y a guiar a escritores. Lo que tenemos es un registro. Y ahí está nuevamente nuestra Biblia. El registro de la historia de Dios es la Biblia. Es la palabra de Dios. Y en este registro histórico, a la vez también es un registro literario, porque aquí nosotros encontramos diversos libros, en total 66 libros, escritos en 3 idiomas, mayormente en hebreo. Tenemos esta escritura de estos libros más o menos con 1500 años, y tenemos la revelación de Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como nosotros lo conocemos, en este registro histórico. Y cuando pensamos en el registro histórico, veamos un poquito más sobre esto. Para conocer la trayectoria de Dios y ver cómo la historia de Dios se desarrolla, ahí tenemos la secuencia de libros de la Biblia. Tenemos de Génesis a Deuteronomio, que abarcan desde la creación hasta casi la frontera de la tierra prometida. De Génesis a Deuteronomio. Aquí tenemos registros de la creación, de Adán y Eva, de la caída, de la promesa. Tenemos acerca de lo que le pasó, en este caso, el camino al Éxodo, toda la trayectoria del pueblo de Dios en camino a la tierra prometida. Deuteronomio, de Génesis a Deuteronomio. La otra secuencia de libros tenemos de Josué hasta Esther. De Josué a Esther, con el libro de Josué nosotros encontramos el registro histórico del pueblo tomando la tierra prometida, batallando con pueblos enemigos, y en este trayecto aparecen los reyes, aparecen diversos reyes en la historia del pueblo de Dios, pero además de esto, en la tierra prometida, en este caso Canaán, Israel se empieza a comportar de una manera desagradable, a desobedecer a Dios. Caen en idolatría, Dios envía castigo, pero a pesar de todo esto, Dios envía esperanza a través de los profetas, a través de todos los profetas. Dios envía diríamos, esperanza para ellos, porque un día va a venir el Mesías prometido. Y después de eso tenemos el libro de Job y Cantares, la otra secuencia de libros. Y Job y Cantares es un grueso de libros que tienen que ver con la sabiduría, que tienen que ver en cómo vivir de una manera sabia para Dios, pero también encontramos bastantes cantos, bastante alabanza. En esta secuencia de libros, la mayoría fueron escritos por David, Salomón, ¿no? Como ya nosotros lo conocemos. Y en estos libros fácilmente uno puede encontrar una cantidad de adoración y alabanza al Señor. Es decir, que son libros que orientan al pueblo de Dios para ver cómo ellos pueden adorar de una manera correcta y vivir sabiamente. Y la última secuencia de libros, Isaías a Malaquías, tenemos aquí a los profetas, desde Isaías hasta Malaquías. Y básicamente el mensaje de estos profetas era como advertencia al pueblo de Dios a que vuelvan a sus caminos, y que además de esto, los profetas de Isaías, Malaquías presentan acerca de la esperanza que Dios estará enviando en el futuro y que necesitan urgentemente un salvador de sus pecados. De ahí tenemos el otro registro, Mateo a Juan, los 4 evangelios, y ahí tenemos básicamente el cumplimiento de todas las profecías, de todo lo que Dios ha venido diciendo desde la creación, y tenemos en Jesús la cúspide, la máxima, el clímax de la revelación, de la muestra de esta historia de salvación que Dios tiene para la humanidad. Y de ahí tenemos el libro de Hechos. El libro de Hechos relata acerca del pueblo de Dios, ahora acerca de la iglesia, de que por la fe en Cristo ahora son seguidores de Cristo, ahora son parte del pueblo de Dios, y en este pueblo de Dios hay judíos, hay gentiles, y que
en el libro de Hechos se muestra también cómo el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación que viene desde el inicio, cómo se transpone a otras naciones, a otros pueblos. De ahí tenemos los libros de Romanos a Filemón. Básicamente estos libros encontramos una cantidad de indicaciones para la iglesia, para ver cómo deben vivir, cómo deben hacer la voluntad de Dios, cómo deben organizarse. Y ahí encontramos una serie de instrucciones para la vida cristiana. Y de ahí tenemos la última secuencia de Hebreos hasta Judas, donde en estas cartas encontramos una serie de, una suerte de advertencia, pero también de ánimo para las iglesias mientras están esperando el retorno de Cristo. Y finalmente tenemos el último registro, Apocalipsis. Apocalipsis, que nos narra casi el final de la historia, pero además de esto nos narra cómo Dios viene, cómo Dios va a ejercer su dominio, y además de esto nos muestra la nueva creación, cómo va a ser esa nueva creación, dónde estarán el pueblo de Dios. Miren que cuando nosotros hablamos acerca de la gran historia de Dios, miren ustedes, la historia lo vamos a ver en 8 secciones, pero dentro de esas secciones vamos a tratar de ver los libros que tenemos ahí incluidos, todos los libros. Hermanos, cuando nosotros estudiamos así la historia de Dios, empieza a tener sentido cuando leemos. Como que cuando empezamos a leer la Biblia, estamos de repente leyendo Job a Cantares o estamos leyendo el Salmos, no sabemos dónde nos ubicamos en la historia de Dios. Pero nos damos cuenta que en esta historia, en esta secuencia, todos los libros de la Biblia están apuntando a un momento de la historia de Dios. Y tenemos la historia de Dios y tenemos el registro de Dios, que son libros. En este caso, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y pensando en esto, en esta gran historia, tenemos ahí el panorama general que estaremos viendo. Y nosotros conocemos que tenemos desde Génesis hasta Malaquías, conocido como el Antiguo Testamento. Y después tenemos la otra sección, desde Mateo hasta Apocalipsis, conocido como el Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando la mayoría de nosotros leemos la Biblia y queremos saber de Jesucristo, queremos saber cómo vivir como creyentes, y ahí están todos los libros, Hechos, Romanos, a Filemón, Hebreos, hasta Judas, y estamos leyendo los evangelios y queremos conocer de Jesús. Pero sucede, hermanos, que cuando estamos leyendo esos libros, rápidamente nos damos cuenta que el Nuevo Testamento nos empuja hacia el Antiguo Testamento. ¿Es así o no es así? Es así, hermanos. No podemos leer el Nuevo Testamento si no vamos al Antiguo Testamento. Y viceversa, no podemos nosotros entender el Antiguo Testamento si no vamos al Nuevo Testamento. Por eso, algunos, de una manera para entender esto, dicen que la base para entender y leer el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Fíjense ustedes que si nuestra vida hasta ahora hemos estado leyendo el Nuevo Testamento, y ahí hemos estado todo el tiempo, que bien hemos hecho, hemos perdido una enorme parte de la gran historia de Dios, de la enorme y gran impactante historia de Dios. Entonces tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos la historia de Dios que empieza en la creación y conecta su clímax en la nueva creación. Tenemos el registro de Génesis hasta Apocalipsis. Hermanos, esta es una tremenda tarea y esperemos que todos nosotros al finalizar esta secuencia del libro podamos decir, muy bien, de Génesis dice esto, nos enseña esto, y así podemos seguir con la historia de Dios hasta Apocalipsis. Pero además de esto que acabo de mencionar, cuando estamos leyendo la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y si algunos de ustedes han leído la totalidad de la Biblia de inicio a final, háganlo, y yo les sugiero que no solamente lo hagan una vez, háganlo 2 veces, 3 veces, si al año pueden hacerlo 2, 3, 4 veces, como mínimo, háganlo.
porque de esa manera nosotros vamos a conocer mejor cómo la historia de Dios se despliega, cómo la historia de Dios se da a conocer de inicio a final. Y esta historia comienza con el Génesis, termina en el Apocalipsis, comienza con la creación, con la nueva creación. Y esta es una revelación progresiva que va avanzando desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios está presente en esta historia. Pero cuando estamos leyendo la Biblia, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Y el ejemplo de Jesús es, quiero solamente mencionar rápidamente, este episodio de la vida de Cristo, camino a Emaús, después de la resurrección. Solo quiero traer a memoria esto que ustedes ya lo saben. Camino a Emaús, dice Lucas capítulo 24, versículo 25, dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y versículo 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y en el mismo capítulo podemos leer tal vez desde el versículo 45, pero el versículo 46 dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Fíjense que cuando Jesús lee las escrituras, él dice a sí mismo, las escrituras hablan de él, de Cristo. Y este va a ser el otro desafío, hermanos, que cuando estamos leyendo la Biblia, estemos mirando a Cristo, estemos contemplando a Cristo. ¿Cómo así? ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo es que nuestra lectura se transforma cuando nosotros empezamos a ver a Cristo? Si Jesús dice que de él hablan las escrituras, es decir, desde el inicio hasta el final, ¿cómo nosotros debemos quedarnos maravillados al ver a Cristo? Y solamente voy a mencionar rápidamente cómo la escritura, cómo el registro literario, la Biblia, donde está la historia de Dios, cómo nosotros podemos ver a Cristo desde el inicio, y nuestros hermanos que van a venir exponiendo cada tema en cada sección, de hecho que van a hacer conexiones con Cristo, y esto va a ser de gran riqueza para todos nosotros. Pero miremos un poco de esto. ¿Cómo mirar a Cristo? Mira, cuando estamos nosotros en la creación, ahí estamos en la creación. Y tenemos el relato, solamente voy a mencionar uno de ellos. Voy a mencionar a Adán, por ejemplo. Y de pronto, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos acerca de un nuevo Adán, que es Jesús. ¡Wow!, ¿no? Leemos la creación, así conectamos con Cristo. Cuando estamos en la sección de la caída, el hombre falló, Adán falló, cayó en pecado. Y de pronto nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos que hay un nuevo Adán que no pecó, que fue sin pecado, que fue fiel a Dios, que fue obediente a Dios, Jesús. Llegamos a la promesa. Dios promete a Abraham bendición. Y esa bendición, como dije anteriormente, incluía otras naciones. Pero esa bendición, esta promesa, tiene su cumplimiento único en Jesús. Por la fe en Jesús, es decir, indicando esta promesa, es que nosotros podemos ser llamados hijos de Abraham. Podemos ser parte del pueblo de Dios. Fíjense, en la promesa está Cristo. En el Éxodo, hablamos acerca del Éxodo, hablamos acerca del pueblo de Dios esclavo en Egipto, pero después conectamos eso con el Nuevo Testamento y parece indicarnos que hay un nuevo Éxodo y que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz es que ahora hay un nuevo Éxodo y que es Jesús el quien está guiando en esto. Tenemos la etapa de la tierra prometida en los libros desde Josué hasta Malaquías, en la tierra prometida, y uno de los temas que sobresale es acerca de los reyes. Están ahí los reyes que conocemos, y Dios hace una promesa de que vendrá un rey
que no tendrá fin su reinado. Un rey, el rey mesiánico, a Jesús, ¿no? De ahí seguimos en el Nuevo Testamento, que es mucho más evidente, diríamos, para ver esto, y nos damos cuenta de que Jesús, tenemos el cumplimiento de todo lo que se viene diciendo acerca de Jesús desde la creación. En Jesús tenemos el cumplimiento. Y en el regreso, la segunda venida de Cristo. Cristo viene por su pueblo, y al final tenemos acerca de esto, vivir por la eternidad con nuestro Salvador, y estamos ahí por toda la eternidad. Hermanos, el gran desafío que tenemos en esta secuencia es ver esta gran historia. Es ver la historia de cómo Dios está guiando su historia, una historia de salvación que empieza desde la creación, termina en la nueva creación, y cómo cada libro, el registro histórico de esta historia, está dándose esta revelación de una manera progresiva, y nosotros lo vamos entendiendo así desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando leemos toda esta historia, miramos a Jesús desde la creación hasta la nueva creación. Este es el gran desafío que tenemos para quedarnos impactados, motivados, y ver cómo Dios está guiando esta historia de salvación hasta el día de hoy. Entonces, hermanos, conocer la historia de Dios. Tal vez algunas aplicaciones podríamos tener para esto. Conocer la historia de Dios. ¿En qué nos ayuda conocer la historia de Dios? Creo que una primera cosa que nos ayuda a conocer la historia de Dios tiene que ver que cuando nosotros conocemos la historia de Dios, tal como encontramos en su palabra, nos ayuda a tener una visión correcta del mundo. El domingo pasado venimos hablando acerca de una pieza de la armadura, la verdad. ¿Cómo la verdad? El creyente, vistiéndose de esta pieza, la verdad. Nosotros no vamos a distinguir la mentira en el mundo, que viene de diferentes ángulos, de diferentes maneras. No vamos a entenderlo bien si nosotros no conocemos la historia de Dios. Si nosotros no conocemos cómo empieza la historia, qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que Dios está haciendo con el hombre. Vamos a tener una visión correcta del mundo, y vamos a aprender nosotros a movernos como creyentes de una manera adecuada. Pero también nos ayuda a mirar nuestro lugar en ella. Conocer la gran historia de Dios nos ayuda a mirar nuestro lugar. Para el no creyente, conocer la historia de Dios es una manera de llamado para la persona que no conoce a Dios. Es una manera de llamado porque en esta gran historia es una historia de amor, es una historia de salvación. Fuera de esa historia de Dios estamos perdidos. Fuera de esa historia estamos condenados al infierno. Pero cuando hemos venido por fe a Cristo, ahora somos parte de la historia de Dios. Y cuando miramos nuestro lugar en esta historia, nos damos cuenta de que nuestra historia, en el periodo que estamos nosotros, tenemos una gran misión. ¿Y saben qué, hermanos? Esto puede ayudarnos también a no vivir la vida cristiana distraídos con tantas cosas que no tienen que ver con lo que Dios está haciendo, con la historia del Dios, con lo que Dios está revelando a través de su historia, a través de la manera como Dios está guiando a su pueblo, su voluntad. Como creyentes, conocer la historia de Dios nos ayuda a ubicarnos dónde estamos y qué debemos hacer. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué es lo que debemos hacer ahora en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis? A pesar de todo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Conocer la historia de Dios nos ayuda a conectarnos con esta hermosa historia de salvación que Dios tiene y viene realizando. Y además de esto, nos ayuda a reconocer la fuente de dicha historia como única y autoritativa. Y ahí estamos nuevamente, la Biblia. Y hoy por hoy estamos hablando acerca de la Biblia. Estamos en el mes de la Biblia.
Y tenemos, y conocer la historia de Dios, el único registro autoritativo que define nuestra fe, la manera como nosotros articulamos nuestra fe cristiana, el cristianismo mismo, tenemos la Biblia autoritativa. Nosotros somos el pueblo de la Biblia. De la Biblia la creemos, la aceptamos, la predicamos y la vivimos. Nos ayuda a mantenernos en la Biblia, en la revelación única que Dios ha dejado en estos registros, que es su palabra, de 66 libros. Entonces, hermanos, bienvenidos a esta gran historia. Un tremendo desafío para conocer desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo en esta gran historia? Que Dios, hermanos, nos bendiga y nos dé mucho ánimo, y que no perdamos cada estudio que viene de aquí en adelante en esta secuencia de la gran historia de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.